Muy buenas y bienvenidos a Toma Pan y Calla, nuestro podcast interactivo de la cocina. Aquí hoy vamos a entrevistar en nuestra Semana de las Setas a Isabel Pérez Montalvo de Cercedilla. Navalmedio, naturaleza. De Navalmedio, naturaleza. Muy bien, pues comencemos. Muy buenas, Isabel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo primero, lo queríamos saber, pues bueno, un poco tu opinión sobre consultas habituales sobre las setas que nos vienen, como qué es la micología. Bueno, empezamos por lo principal. La micología es la ciencia que estudia los hongos y por tanto las setas. Es muy amplio, es una ciencia y algunas veces pues las personas que van a recoger setas, pues es verdad que no pretendemos que sean todos micólogos, pero sí que deberían tener unos conocimientos básicos de esta ciencia. Muy bien. ¿Qué sería necesario a la hora de ir a recoger setas? Bueno, pues lo más necesario es tener conciencia de lo complicado que es. Aunque parezca no es una cosa física, pero sí que hay que ir con esa idea de que es algo muy complicado. Y desde el punto de vista de lo que tenemos que llevar, pues deberíamos llevar imprescindiblemente una cesta de mimbre. ¿Por qué una cesta de mimbre? Pues porque nosotros nos vamos a llevar esos frutos que tanto nos gustan del bosque en otoño, que son las setas, y ya que nos los vamos a llevar, mientras que vamos dando ese paseíto por nuestros bosques, pues eso ayuda a que las esporas que llevan nuestras setas se vayan diseminando por el bosque, con lo cual tenemos que llevar siempre una cesta, nunca bolsas de plástico, que es una de las prácticas que a veces encontramos en nuestros bosques, que es algo verdaderamente deleznable. Y además tenemos que llevar algo para cortar. Yo siempre digo que navaja. Desde el punto de vista ambiental también nos sirve un cuchillo. Lo que pasa que yo siempre aconsejo las navajas porque las navajas se cierran, se guardan en los bolsillos y no nos hacemos daño, porque cuando vamos al monte pues hay veces que son zonas un poquito más agrestes, donde como es otoño y es normal, está mojado, nos podemos escurrir y entonces pues es mejor siempre una navaja. Y si encima llevamos una navaja setera que al otro lado lleva un pincelito para irle quitando la tierra a los ejemplares que llevamos, pues muchísimo mejor. Pues muy interesante la verdad, porque últimamente se ve en los campos a la gente que sale, se mete 4 o 5 bolsas en el bolsillo, ¿no? Y venga a llenar de setas y no entienden muy bien el por qué hay que cogerlas en cestas o quitándole directamente de la tierra con las manos, o meten una pala y se llevan todo, ¿no? Es un poco tener el conocimiento de, bueno, está bien que vayas a recoger setas, ¿no? Pero también ten un conocimiento de por qué se hacen las diferentes cosas, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay algún organismo que regularice la recogida de setas hoy en día? Pues depende de donde estemos. Hay muchas comunidades autónomas donde ya tienen reguladas la recogida de setas y con licencias para poderlas recoger. En otras muchas se está estudiando. En algunos lugares está prohibido. Quiere decir que no es, antes de salir deberíamos saber dónde vamos y cuál es la legislación vigente, porque es tan variado casi como tantos municipios como tenemos en este país. Entonces hay que saber que muchos de ellos pues no está permitido de forma si no llevas tu licencia que ya has sacado por internet, en los ayuntamientos, en las diputaciones. Eso cada uno, hay muchísimas variantes, pero lo que sí hay que tener claro que en muchos sitios está regulado y además debe estar regulado. Más muchos sitios, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, que todavía se está empezando a regular. Y de hecho este año ya en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, salvo los municipios que tengan aprobadas ya sus ordenanzas para el aprovechamiento de setas, en las partes altas de la Sierra de Guadarrama, en muchos lugares, este año está prohibido. Pues muy bien, además que han salido varias noticias, ¿no? de gente que la han incautado con grandes cantidades de setas, ¿no? Entonces
creo que también está bien conocer este punto. Queríamos saber, bueno, sobre esta recogida masiva de setas, ¿cuál es tu opinión como experta en el tema? Y cuánto nos puede perjudicar, cuánto os afecta a vosotros al sector y cuánto puede perjudicar a la naturaleza. Pues afecta a todos. Afecta por un lado al sector de actividades de micología, de lo que es el más recreativo, por decirlo de una manera, porque muchas veces, no siempre, porque evidentemente hay empresas que lo hacen de forma correcta y con unos criterios sostenibles importantes, pero hay algunos que lo hacen de forma ilegal. Eso afecta a la cantidad de setas, pero también afecta a la responsabilidad con el bosque, porque cuando se hace de forma incorrecta, no solamente por cantidad, sino por calidad de cómo se recogen, lo que están haciendo es rompiendo el hongo y, por tanto, poniendo en peligro las recolecciones sucesivas. Y además, que también es importante y muy importante, la salud ambiental de nuestros territorios. Pero además hay otra cosa. Algunas de esas personas que están cogiendo de forma ilegal también las están metiendo o están intentando meter en los circuitos comerciales cuando eso es ilegal. Para eso hay empresas que tienen que estar certificadas para vender tanto a profesionales de la hostelería como profesionales de las fruterías, de la alimentación. Y si la recolección no se hace de forma correcta y pasa por los cauces adecuados, además puede ser un riesgo para los consumidores. Al final, pues bueno, todo lleva un procedimiento, ¿no? Y si todos lo seguimos, me imagino que al final todos saldríamos beneficiados de ello. Que no pasa nada porque un día una familia se vaya, coge un kilito de setas y un kilo al final tampoco es mucho. El problema es cuando se les va un poco de las manos y ya tiran de ahí. Dejando este tema aparte, sí que nos gustaría que nos explicases qué es Navalmedio Experiencias en Naturaleza. Pues es una empresa de turismo en naturaleza, en las cuales pues una de nuestros pilares son las actividades de reconocimiento de setas y sobre todo no de recolección, sino sobre todo de formación. También cuando en los sitios donde se puede también recolectamos, pero lo que queremos es que nuestros clientes tengan una experiencia en la naturaleza, porque ir a recoger setas, por ejemplo, es una de las cosas más divertidas, pero hacemos muchas cosas más. También vamos a ver estrellas, tenemos raquetas de nieve, vamos a ver aves, montamos a caballo, tiramos al arco, tenemos muchísimas cosas, con lo cual lo que es eso, una experiencia en naturaleza que muchas veces las personas que viven en las ciudades pues se les olvida o no lo han tenido nunca. Bueno, la verdad que es bastante completa la actividad que realiza la empresa. Y bueno, ya con un poco metidos en el tema ya de setas, ¿qué conocimientos hay que tener si vamos a buscar setas? Y qué setas se dan sobre todo por la zona de... Creo que es Cercedilla y Guadarrama por donde soléis moveros. Nosotros tenemos principalmente en Sierra de Guadarrama, en el entorno del Parque Nacional, lo que es Sierra de Guadarrama, tanto en ambas vertientes de Madrid y Segovia, pero principalmente en Madrid. Bueno, pues ahí, ¿qué tenemos que saber cuando vamos a coger setas? Pues primero tenemos que saber lo que no sabemos. Eso es fundamental si no vamos con un experto. Uh-huh. Nosotros aconsejamos siempre con alguien que sepa. No nos vale ver solamente una foto, que nos puede ayudar. No nos puede solo ayudar ir con una app, que ahora las hay muy buenas y están mejorando mucho. Uh-huh. Pero las apps cuando le haces una foto a una seta y te dice lo que es, pues hay veces que aciertan al 100%, pero otras muchas no. Entonces hay que tener conciencia de que hay setas comestibles, pero hay también setas venenosas. Y algunos de los venenos que tienen las setas que encontramos en nuestros entornos naturales son mortales. Son poquitas. Yo personalmente no sé si me fiaría de una aplicación, ¿no? A la hora de jugármela, de decir, esta seta la voy a coger y me la voy a comer, ¿no? Yo personalmente no me atrevería a ello, ya que te puede llevar un disgusto bien gordo y acabar en el hospital fácil. Ese sería el peor el mejor de los problemas. Sí. Es verdad que nos sirven como herramientas para aprender, pero nunca para comer. Yo se lo digo siempre a nuestros clientes, que a veces que te llegan y te dicen, mira esto,
Y mira, esta mañana mismo hemos hecho la prueba con 3 o 4 y ha habido 1 o 2 que las han acertado bastante bien, pero las otras se ha equivocado bastante. Entonces hay que saber que es complicado, hay que saber que todas las setas podemos encontrar cosas parecidas, pero que no son comestibles o son venenosas, y eso es muy importante. O sea, que saber que es muy complicado y que esto es un deporte de riesgo. Que para ir a por setas lo que nos tiene que gustar sobre todo es disfrutar del entorno, pasear, buscar. Y luego lo de comer, pues yo siempre le digo a los clientes que si del mundo de las setas solo nos gusta comer, pues para eso hay aspectos profesionales en la restauración y en las fruterías que tienen unas setas maravillosas sin ningún peligro. Para ir a recoger setas y que siempre se aconseja, además incluso las autoridades ya están aconsejando de forma habitual que se vaya con guías micológicos de personas que sepan, no de cualquiera que dice que sabe, porque muchas veces cuando hablamos y salen noticias diciendo setero, experto, ha muerto, bueno, pues a lo mejor no era tan experto, a lo mejor conocía alguna especie, pero ha salido de su territorio y había muchas más de las que él pensaba que eran las que no se podían confundir, y por desgracia estos últimos días pues ha salido una noticia de una pareja en Galicia que el marido ha fallecido y la mujer no, pero ha estado bastante mala. Aparte de con una persona, ¿no? También te recomiendan que vayas con un GPS, ¿no? Que muchas veces te adentras en el monte y al final acabas perdido, no sabes cómo, por geolocalización, ¿no? Yo creo que hay que ir preparado a la hora de buscar setas, pues es una aventura. ¿Recomendarías ir con alguna aplicación que si te quedaras sin cobertura, te diera una geolocalización o hacer una llamada al 112? Hombre, cualquier teléfono que no tenga cobertura, el 112 está accesible, con lo cual lo único que hay que tener cuidado en cualquier caso, evidentemente hay que tener. Pero si no conoces mucho el monte, lo que no tienes que hacer tampoco es alejarte mucho de las zonas, que es verdad que el GPS puede ayudar, pero el que tiene poca experiencia en andar en el monte y no lo conoce, generalmente por desgracia tampoco le vale muy bien el GPS, porque al monte no solamente es saber dónde estás, sino no meterte en algún lío considerable de una zona donde no sea accesible y los GPS, pues este tipo de cosas hay veces que si no lo sabes utilizar, no es alguien que estás habituado a la montaña, pues es complicado, con lo cual hay que ir también con cuidado. No es decir, ya vamos a las setas y ahora nos vamos a meter por un monte que nunca he visto. Pues eso también es el sentido común. Yo no me metería me iría 3 horas a caminar en una zona donde no he ido absolutamente nunca. Tengamos un poquito de cuidado, porque luego pues la gente se pierde, luego puede tener algún pequeño accidente, incluso un pequeño inconveniente como una torcida de tobillo, pues puede ser complicado de sacarle. O sea que también hay que ir con cuidado, que nos gustan mucho las setas, pero no tanto como para jugarnos la vida en el monte por ellas. Bueno, las noticias nos dicen que hay gente que es muy precavida y hace las cosas bien, pero lógicamente hay otra gente que no es tanto, tira al monte, se mete en sitios que no debe, en fin. Las noticias están llenas de estos cafres, llamémoslos así, de que pues no van preparados, van con las herramientas equivocadas y al final acaban teniendo un accidente porque ellos mismos han ido buscándolo. Así que bueno, vamos a dejar este tema ahí. Y una pregunta así un poquillo trampa. Nos hemos encontrado en la frutería, ¿no?, que muchas veces te venden setas, hay un montón de setas y me imagino que muchas de estas vendrán de cultivo. ¿Tú sabrías diferenciar entre las setas de cultivo y las setas que se recogen en cualquier monte o en cualquier esplanada? Bueno, ¿sabrías diferenciarla? Tú sabrías diferenciarla, pero ¿cómo podemos diferenciarla los que no sabemos? que yo creo que es más importante casi. Bueno, hay veces que, principalmente porque por normativa deben estar etiquetadas. Quiere decir, si es una seta de cultivo debe marcarse como seta de cultivo.
Eso es fundamental. O sea, yo voy a comprar unas setas y me tienen que decir si son silvestres o son de cultivo. Y a simple Y vista, además, ¿hay alguna posibilidad de ver una seta que es de cultivo y una seta que es silvestre? ¿O no tienen diferencia? Pues sí que suelen tener diferencias, porque las de cultivo suelen ser todas muy igualitas y muy bonitas, o sea, todas como muy bien colocaditas, todas iguales, de los mismos tamaños. Y en cambio una seta silvestre, pues generalmente no. Entonces, ya si vemos todos una seta que son todas iguales y tienen el mismo tamaño, casi seguro que es una seta cultivada. Pero ya te digo que es que cualquier frutería, la mayoría, yo creo que todas las que yo veo en todos los sitios está etiquetado, o sea que lo que tenemos que saber es aprender, como consumidores también tenemos que ser responsables y mirar lo que vamos a comprar. Es más, no solo tiene que aparecer que sea seta cultivada o silvestre, es que además tiene que aparecer, por norma, tiene que aparecer el nombre científico. Ya. O sea, que llevarían una trazabilidad, ¿no? La seta. En todo momento en igual, su caja debería llevar su etiquetado, que te venga la procedencia y... Bueno, es la misma trazabilidad que al final llega a la hostelería, pero estamos como más habituados a que en hostelería, al restaurante, nos llegue como muy de qué parte viene y no tanto en el mercado, que ya te las encuentras a caja abierta y no siempre ves esa trazabilidad. Y una pregunta sobre esto, ¿en qué influiría el precio o cómo influye esto en el precio a la hora de, bueno, pues que te quieran dar gato por liebre o una seta por otra al final? Bueno, la verdad es que la mayoría de las setas que llegan al mercado que son silvestres suelen ser más caras que la cultivada. Y además es que hay muchas veces que hay muchos de esos ejemplares que es que no son especies de las silvestres, que hay algunas que todavía no sabemos cultivar. Con lo cual no vamos a encontrar las cultivadas. ¿Y cuáles podríamos encontrar de cultivo? Por ejemplo, la seta de cardo, un bolito se cardo podría encontrar. Ya se puede encontrar. Es verdad que hasta hace unos años no encontrábamos seta de cardo, como la de cardo de verdad, no la Ostreatus, la grande que se utilizaba en la hostelería. Pero ahora ya se puede encontrar cultivada, pero tiene que aparecer como que es cultivada. Y de hecho es muy curioso porque la seta cultivada de cardo tienen, la verdad es que se parece bastante poco a la seta que tenemos, que conocemos silvestre, porque crece mucho más, entonces llega a unos tamaños de unas características que habitualmente no la encuentras en el monte. Pero claro, para eso hay que conocerla. Pero siempre, yo las veces que he visto, por ejemplo, seta de cardo cultivada, siempre la he encontrado con la etiqueta. Por ejemplo, los níscalos siempre son silvestres, no se cultivan. Por tanto, el níscalo siempre tiene que ser silvestre. Empezamos a encontrar los boletos, los diferentes tipos de boletos, la mayoría son silvestres, aunque empieza a haber... Sí, hay alguna de cultivo, sí me ha parecido alguna de cultivo ya. Ver que hay algún boletus que dices, uy, este me ha venido con poca tierra, ya sospechas, ¿no? De decir, este lo he limpiado demasiado fácil, este no puede venir del ¿Sabes verdad campo? que muchos de esos cultivos de setas empiezan a ser cultivos bastante naturales, porque muchos de ellos son grandes fincas donde se inocula el hongo en las raíces de determinados árboles, pues donde como viven en la naturaleza, y realmente lo que hace es acotar zonas donde los tienes inoculados en árboles, algo parecido a lo que se lleva haciendo durante años con la trufa. Con lo cual, bueno, pues no son exactamente de cultivo, o sea, no son exactamente ello. Pero muchas veces también, en honor a la verdad, hay veces que coges boletos que depende de qué época sea. Si es unos días que no ha llovido mucho, salen con poquita tierra, y si se tiene cuidado al recogerlos y cepillarlos al recogerlos, no tienen por qué tener mucha tierra. Vale, bueno, como los dos somos cocineros, ¿no? Al final tiramos para nuestra tierra, para nuestras setas. ¿Cuál dirías tú que es tu seta favorita a la hora de comértela en algún plato? Y dinos una receta. Uy, si yo no soy cocinera, pero bueno, a mí me gustan los níscalos, que aunque no es la estrella, pero es un buen manjar hecha exclusivamente a la plancha y con buen aceite de oliva y sal.
Vale, esa es muy O sea, sencilla. lo más natural posible, ¿no? Yo, O sea, yo no voy a enmendar a los cocineros, ni mucho menos, pero sí que es verdad que pero alguien que se dedica a ello, que te diga que lo más sencilla posible, que no quiere decir que sea lo menos, no sé, al final nosotros nos enredamos mucho, empezamos a darle muchas vueltas y nos estás demostrando que al final una plancha, un poco de sal y un poco de aceite y unas setas buenas es suficiente para decir, oye, vaya seta, vaya sabor que tenía y qué recetón, ¿no? yo explico muchas veces, yo creo que lo digo todos los días cuando tenemos grupo y tenemos actividades, cuando la gente me dice, con ajo, y yo, ¿por qué le vais a echar ajo a una seta? Echamos ajo a algo que queremos, algo que no sabe mucho y queremos que tenga un sabor. Cuando es una seta, un boleto, un níscalo o una seta de cardo que tienen unos sabores estupendos y diferenciadores, ¿por qué les vamos a echar ajo? Yo les digo, hacer un pan con ajo. Con una seta, dejarla que sepa a seta. Y además, en la cocina tradicional, muchas veces son acompañamientos, o se les ponen cosas a los cuales se les da sabor, como puede ser el arroz o la patata, que son cosas que hay que darle para que absorban los sabores. Pero la seta, desde el punto de vista culinario, lo que hay que hacer es que salga el sabor. Por tanto, desde mi punto de vista, cuanto más sencillo es, más le sacamos el sabor y más le sacamos eso que nos diferencia de otras cosas naturales que hay que darle. Es un buen boleto. Pues hay veces que ahí tenemos incluso tipos de boletos que no son el bolete Dulis ni el penícola, que es el que llega a nuestras despensas, pero hay veces que tenemos boletos que no llegan nunca, como el Sulios Lúteos, que se llama boleto anillado, que por ejemplo para hacer unas croquetas, para que les dé el sabor a boleto, pues es una delicia, o una crema de boleto sin tener que utilizar un ejemplar de boleto que es mucho más caro y además mucho más sabroso, pero nos da ese sabor, por ejemplo. Porque hay muchas opciones. O sea, que por tu parte, los níscalos, por ejemplo, sería una muy buena opción. Si vas con alguien que encima sabe de setas, sería lo más sencillo de reconocer y encima te llevarías la mejor receta para ti, ¿no? Sí, bueno, es verdad que unas patatas con níscalos son también una delicia, que son muy sencillitas de cocinar, pero por los boletos yo me iría siempre a algo muy sencillo, como una plancha y poco más. Por lo menos sabéis cómo me gustan. También es verdad que yo tengo gustos de cocina muy sencillos, me gustan que los sabores, las cosas sepan a una cosa, no a muchas. También hay gente que tiene otros gustos. Y eso sí que es verdad que sobre los gustos se hicieron los colores. Sí. Se hicieron las setas, para gusto se hicieron las setas. Bueno, y cuando ya la tenemos, o bien hemos ido con alguien que sepa y la hemos recolectado y nos la llevamos a casa, ¿cómo la podemos conservar? A nivel lo más básico, por ejemplo, para alguien que no se dedica a la cocina, como pueda ser un cocinero o alguien que de verdad se dedique todos los días a ello y sea experto. ¿Cómo podemos conservarla en casa? ¿O cuánto tiempo nos puede durar si no la tratamos? Pues depende también la especie, no todas son iguales, pero sí que mi recomendación cuando estamos recolectando seta silvestre es que se consuman lo antes posible. Hay muchas especies que de hecho no son comestibles, pero no llegan a los circuitos de comercialización precisamente porque enseguida se pasan, a hablarlo de forma coloquial. Entonces, la seta silvestre cuanto antes se consuma, mejor. Solamente cuando hagamos unas grandes recolecciones, que no suele ser darte un paseo y coger unos poquitos níscalos o un boleto o dos, pues hay posibilidad de tratamientos, pues pasarlos un poco para luego poderlos congelar, pero siempre van a perder. Entonces la seta silvestre yo creo que lo mejor que se puede hacer es consumirla lo antes posible. Haberla limpiado lo mejor posible, que no haya tierra, en la medida de lo posible, sobre todo algunos que no limpiarles con mucha agua. Algunas veces no hay más remedio porque si no se nos queda la tierra, pero con un cepillito, con una brocha, muchas veces es suficiente. Y si vamos a tardar de un día para otro, pues generalmente meterlas en la nevera, siempre en seco, nunca en agua, pues nos pueden aguantar, pero lo antes posible consumirlas. Un cepillo de dientes, ¿no? Estaría bien para suavito, que no sea muy agresivo. Sí que nos vendría muy bien, ¿no? A la hora de quitar toda esta tierra.
Bueno, nosotros sí que teníamos un cepillo de dientes en la cocina exclusivo para la limpieza de setas y le dabas un poquito, lo humedecías, le dabas otro poquito y es muy laborioso, pero oye, el resultado es muchísimo mejor. O con un Sí, trapito depende húmedo. mucho cuando lo cogemos. Cuando no todos los días es igual, porque si es un día que está lloviendo mucho, es complicado, porque se pegan más la tierra, pero hay días que lo limpias perfectamente y el ejemplar te sale, no te voy a decir que limpio, pero casi. O sea, que si lo haces con mimo y con cuidado, muchas veces parte de lo que tiene que hacer luego la persona que cocine es bastante menos. Bueno, la verdad que cuando estabas hablando de setas que no solemos encontrar en el mercado comercial, salvo que sea pues alguien a nivel hostelería que se dedica a ello, yo recuerdo algunos proveedores que venían casi siempre del norte con setas, la recogían el fin de semana o entre semana y bajaban y vendían todo aquí en Madrid, ¿no? Pero y con lo cual siempre tenemos como un poco más cercanas todo tipo de setas. ¿Qué setas, por ejemplo, no nos llegan al público habitual a un mercado y aconsejarías hacer una ruta con vosotros, por ejemplo, para que, bueno, pues se pueda conocer y podamos verla y disfrutarla? Pues mira, una de las cosas que no suele llegar a los mercados, algo que parece que es fácil, pero que tiene su complejidad, es champiñón silvestre. Que la diferencia de sabor entre el champiñón silvestre y el cultivado es bastante importante. Además es una seta que dura poquito en las especies que tenemos en el bosque, con lo cual no tiene color con el cultivado. O uno que no suele llegar. Perdona, nunca, ¿y el aspecto es el mismo? ¿El champiñón no, que se ve no. bueno, en la frutería al silvestre? Bueno, hay muchos. Cuando hablo del champiñón silvestre hay muchas especies, o sea, sí hay una generalidad, pero las que podemos encontrar en Sierra de Guadarrama no es igual que el champiñón que vemos. Eso se parece más, el aspecto en muchos de los que tenemos más al portobelo, por ejemplo, una cosa así. Es más marroncito, pero tiene, pues eso, tiene un sabor mucho más intenso. O, por ejemplo, hay otro que sea posiblemente, a lo mejor, si no es, los que no sean amantes de las setas, a lo mejor ni conocen una seta que es del principio de temporada de otoño, que se llama parasol, Macrolepeta procera. Esa nunca la he visto yo en una frutería, en un restaurante, porque en cuanto la coges, pues tienes poquitas horas para poderla cocinar, pero los seteros lo aprecian muchísimo y la verdad es que es una seta muy bonita y además muy rica. Pues muy bien. La verdad es que es una lástima que no nos lleguen este tipo de setas, porque a nosotros que nos apasiona andar enredando y cocinando con ellas, oye, pues el que no nos llegue sí que es una verdadera lástima. Coméntanos, ¿a quién aconsejarías hacer este tipo de rutas de Navalmedio? ¿Vale? ¿Qué franja de edad? Que nos cuentes un poquito, ¿vale? Bueno, pues ¿a quién se lo recomendamos? Pues a casi todo el mundo, porque tenemos todas las franjas de edades. Nosotros y tenemos diferentes programas. Tenemos unas actividades que son más para adultos, que se llaman Iniciación a la Micología, donde hablamos de los venenos, de cómo reconocerlas, de lo complicado que puede llegar a ser, y ahí son principalmente adultos. Pero luego tenemos un programa de micología para familias, para niños hasta 9-10 años. O sea que para niños hay un curso especial, ¿no? No, y uno más pequeñitos. Tenemos una cosa que se llama pequesetas, donde vamos con niños de hasta 4 años, o sea, de 0 a 4 años. Con los cuales salimos al bosque, salimos a encontrar nuestras setas, como salimos a encontrar los duendes que hay debajo de las setas. Vamos a encontrar y les vamos enseñando el amor por el bosque y por las setas. Y el respeto, ¿no? El respeto. Y el respeto, y hacer una actividad donde buscan setas de colores. Y si encontramos alguna que se puede comer, pues se puede comer. Es más, llevamos cestas mágicas, donde solamente entran las setas que se pueden comer, las demás salen volando. Qué bueno. Tenemos cestas mágicas. Y tenemos pues nuestra manita muscaria, que se llama Juanita, o tenemos al champiñón Ramón, tenemos nuestros personajes que nos van dejando
que los niños muy pequeñitos y sus familias vayan amando el mundo del bosque y la micología. O sea que por eso digo que puede hacer de 0 a 100, de 0 a 99 podemos tener clientes. Y por último, ¿nos podrías decir dónde encontraros a vosotros, o una web, o qué precios en qué pueden rondar, hacer una ruta, cuánto duraría? Y sobre Pues todo animar a la gente a que se acerquen a hacerlas, si no estamos nosotros confinados. tenemos una web donde están todos nuestros productos, que se llama navalmedio.es, donde nos podéis encontrar, y un teléfono que es el 91 852 30 19, que es donde nos podéis encontrar. Ahí pues una ruta para un adulto de unas 2 horas, ahora mismo con grupitos muy pequeñitos, porque tenemos grupos de máximo 9 personas. Es una actividad de unos 20 euros. Los niños menores hasta 10, 12 años son unos 10 euros, y los más chiquititos, cuando son pequesetas, los papás sí pagan, pero los niños es gratis, hasta 4 años. Pues animamos a todo el mundo. Y luego tenemos también cursos, pero estos este año no los hemos hecho. Cursos un poquito más complicados de todo el día, porque teníamos que meternos en aula, y este año hemos decidido que era el momento de aprovechar el campo y el bosque para pasear. Además que ha hecho una verdadera delicia de tiempo para ir a recoger setas, la verdad. Pues animar a todo el mundo a que se meta en vuestra página web, a que reserve, a que se anime a salir un poco de estas 4 paredes, que yo creo que ahora es bastante interesante, ¿no? El que no es el confinamiento estricto que nos permite salir un poquito a la montaña, al monte, y más haciendo actividades. Además nos comentabas que nos podíamos mover, o sea, que la gente está yendo desde Madrid capital, está pudiéndose mover a hacer las rutas, ¿no? En este momento, si las personas, nuestros clientes, no están en un área sanitaria que esté confinada, o en un municipio que esté confinado, nosotros las actividades que hacemos en Sierra de Guadarrama las estamos haciendo en lugares donde se puede hacer. Si cambiase en algún momento las áreas donde no se puede hacer, nosotros cambiaríamos los lugares donde realizarlo, pero en este momento se puede hacer si no está uno en un sitio donde esté confinado, sin ningún problema. Pues Isabel, a nosotros no se nos ocurren más preguntas. Si nos quieres comentar algo tú, aparte que se nos haya podido quedar. No, está todo. Yo creo que hemos tratado todos los temas así que le pueden interesar a los oyentes. A los que estén interesados en este mundo de las setas o del senderismo, o de hacer actividades con vosotros, como no. Pues sí. Muchísimas gracias, Isabel, por sacar este tiempo para nosotros. Esperemos que después de que nos oiga gente se apunte un montón y no deis abasto. De hecho, por suerte estamos que no damos abasto. O sea, por suerte, no nos vamos a quejar en ese momento. Somos grupos muy chiquititos, pero estamos haciendo encaje de bolillos para meter a casi todo el mundo. Mucha gente se nos está quedando fuera porque no tenemos ya más personal. Y además esto es muy, muy específico. Igual que otras cosas, encontrar personal para unos días es fácil. Gente que sepa de setas no es tan fácil, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo, pero bueno, esto viene este año así, pues ya serán mejores otros años. Pues yo me he quedado con ganas, o sea que pues nada, no lo descartamos, hombre, ya ves, no lo descartamos para nada. Hombre, yo estoy encantado de subir a conocer el monte y hacer rutas y ver setas, y vamos, pues mira, a mí me has convencido. Hacemos incluso los viernes, tenemos que es un poquito más largo y hacemos el día a diario, que es muchísimo mejor para subir, o sea que si queréis, lo digo porque los fines de semana está más complicado, pero los viernes además son grupitos muy chiquititos, y cuando queráis nos llamáis y os hacemos un huequecito. Pues tomamos nota de ello y ya lo hemos apuntado aquí, que nos hacéis un huequito. Pues nada, muchísimas gracias, Isabel, y por haber compartido tu conocimiento a Toma Pan y Calla, y estaremos en breve visitándote. Muy bien, pues aquí os esperamos. Muchas gracias. Un saludo. A vosotros, un saludo.
Pues vamos a continuar aprendiendo en este mundo magnífico de la micología, ¿no, Carlos? Sí, tenemos la suerte de tener un experto más, es Herminio Lara, es de la Asociación Asturiana de Micología. Y bueno, pues muy buenas tardes, Herminio. Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con usted. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros, de que hayas sacado un huequecito para atendernos. Y bueno, esperemos que aprendamos algo entre todos. Seguramente se aprenda algo. Bueno, para empezar a aprender, primero dinos qué es la micología. Bueno, pues la micología es el estudio de los hongos y su conocimiento. Comentábamos que es algo así, parece como muy sencillo y tal, pero la complejidad la da la variación de hongos y de setas que hay en el mundo, en el reino fungi. Entonces, claro, el conocerlas todas es muy, muy difícil. Cada año están apareciendo nuevas especies y incluso se están cambiando de nombre muchos de los géneros y tal que había, porque ahora, lógicamente, están entrando las nuevas tecnologías y ahora mismo se les hace el ADN a los hongos y a las setas y nos sale muchas diferencias con respecto a lo que había en el siglo XX. He visto en vuestra página web que hacéis reconocimiento de setas y como que las guardáis, ¿no? De nuevos géneros de setas, nuevas especies. Aquí, bueno, nosotros no llegamos a tanto porque somos una sociedad y tal, un poquitín de andar por casa, y entonces lo que nos gusta es ir salir al bosque, coger alguna seta, ir cada día encontrando nuevas especies, pero que no son nuevas para el reino fungi, porque bueno, ya están conocidas en otros sitios, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente las setas, pues dependiendo del hábitat, dependiendo de las condiciones climatológicas, de humedad y temperatura, pues un año serán un tipo de setas y otro año esas setas que las viste el año pasado a montón, pues no encuentras ese tipo y encuentras otras distintas. Pues la verdad que no tenía conocimiento de ello. De hecho, suponía que por los diferentes bosques que bueno, sí que te puedes encontrar unas setas u otras, pero no que del mismo terreno salga una seta o salga... Hay que actualizarse. Sí, ya veo. Micológicamente. Pues sí. Todos los años hay que actualizarse. Es que depende mucho de la época, cómo viene, ¿no? De agua. Sí. Y cómo viene de temperatura. Lógicamente hay algunas que son más termófilas y entonces cuando hace mucho más calor pues salen en abundancia. Cuando el tiempo no viene con lluvias, por ejemplo, en la época de agosto o septiembre, que es cuando lo necesita para reiniciarse el hongo y poder dar el fruto, que es la seta y que es su parte reproductora, pues hay veces que salen otras setas. Ya. Bueno, ya, y una vez que hemos salido al campo, por supuesto, imaginamos que nos recomendarás salir con un experto para recoger. ¿Qué es necesario a la hora de recoger setas? Y bueno, pues ¿cuáles son las pautas mínimas que debemos de llevar? A ver, lo más importante cuando se va a setas es, si conoces alguna, es coger única y exclusivamente las que conoces de verdad, o sea, con todas las características macroscópicas que puede tener esa seta en concreto. Coger otras setas sería para clasificarlas o que un experto te diga qué seta es, si es comestible, si no es comestible, si tiene alguna toxicidad o incluso si está siendo comestible, si está adecuada para poder comer. Lógicamente no todas las setas comestibles se pueden comer.
Y si no, se la endiñas al cuñado y que él haga la prueba. Le das un También, poquito al pero cuñado claro. y le llamas al día siguiente, oye, ¿estás bien? Bueno, estoy así un poco... Esa no Hay que la tener usamos. mucho cuidado con eso del día siguiente, porque una de ellas, las más importantes en cuanto a toxicidad y que puede dar unos problemas muy graves, es al cabo de 14 días cuando dan los efectos. Pues mira, Sería el yo suponía Cortinarius también... orejanus, y entonces ya vamos, poca cosa puedes hacer por el hígado, por los riñones que se hayan visto afectados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las setas. No comer, por favor, es comer setas sin conocerlas y sin tener la certificación de que esa seta es comestible y que es buena para los humanos. Bastante importante esto que dices, porque sí que hay mucha gente que todos los años vemos en las noticias que se intoxican porque se han ido a coger setas, una que le parecía a la otra le parecía a la una, pum, acabas intoxicado, acabas en urgencias, y en muchos casos en una muy mala noticia, ¿no? Muy mala, sí. Así que bueno, también hay otras noticias que nos hemos estado viendo ahora, ¿no? Que han incautado a mucha gente, vamos, a varias personas en diferentes sitios, que sí, con 180 kilos de níscalo, 400 por otro lado. ¿Hay algún organismo que regularice la recogida de setas? En la mayoría de las zonas micológicas importantes de España y tal, como puede ser la zona de Soria, Segovia, Ávila, Zamora, León, Cataluña y tal, hay una normativa que es distinta de un sitio a otro, en las cuales te dejan coger una cantidad de setas que no creo que sobrepase los 3 kilos. Y puede haber que te dejen coger más de una especie que de otra también. No sé, bueno, hay alguno que se ha pasado un par de kilos. Y hay, sí. Pero claro, el pasarse es por una razón muy sencilla. El desconocimiento. Es el tema económico. Sí, imaginamos que como al final... hay un mercado, pues la gente va, y el que no tiene trabajo, el que está un poco necesitado tal, pues oye, va a coger setas, y si las puede vender y saca un sueldín, pues... Ya. ¿Y qué opina usted sobre la recogida masiva esta que está viendo y cómo afecta tanto al sector vuestro como expertos y al sector de consumo? O sea, quien al final lo hace todo legal, lleva su trazabilidad al día y lo vende a hostelería. Hombre, si lo lleva bien trazado y siempre va a haber un intermediario que es el que se va a hacer cargo de llevarlo luego a los restaurantes, a los hoteles, en fin. Entonces yo lo veo bien. El problema es la cantidad que se coge y cómo se coge. O sea, no se puede... Nosotros es en plan sin ánimo de lucro de ningún tipo, entonces vas con una cesta, paseas por el bosque y coges un poco de lo que encuentras. Nunca coges todo lo que encuentras, porque siempre tienes que dejar algo, ya que el día de mañana la seta tiene que esporar para que pueda seguir reproduciéndose. Si no, llegaría un momento en el cual se acabaría la seta y no saldría. Pasa muchas veces que la gente va y arrasa con todo, o sea, lleva lo que es joven, que no valdría para comer, porque habría que dejarlo que esporulase, que echase las esporas y que sirviese de reproducción. Y luego, aparte, muchas veces podría dar lugar a equivocaciones con setas que son tóxicas si las coges demasiado jóvenes, porque no están desarrolladas, no sabes si tienen falditas, si tienen volva. Cuando vas a coger para vender y para eso, no las coges con todo el pie, que si tú no conoces la seta es lo que tenías que hacer, arrancarla con todo el pie y llevarla sin que se te rompa nada, para que la persona
que la tenga que clasificar pueda sacar de verdad, por lo menos el género. La especie a veces es muy difícil, como te digo, porque o bien necesitas estar ya con microscopios y con reactivos, y incluso ahora mismo pues ya lo último es lo que te decía antes del ADN, ¿no? Entonces, siempre hay que dejar algo. Las que están viejas hay que dejarlas, no hay que darles patadas, hay que dejar las setas como están, porque aparte están haciendo una labor ecológica en el bosque, en el medio ambiente, porque son las que destruyen las ramas, las hojas, y entonces vuelven todos esos ingredientes que tienen y tal otra vez al terreno para que se alimenten los árboles y Has dicho que hay setas de cultivo. Hay setas de cultivo, o sea, hay aproximadamente una docena o algo más. Ya empezó a verlas en China y en Japón hace ya muchos cientos de años. ¿Cómo podríamos diferenciar entre una seta silvestre y una de cultivo? Pues no hay diferencia, porque la misma seta que hay de cultivo la hay en la naturaleza. El único problema, lo único bueno que tiene la de cultivo es que tú sabes lo que te va a producir, cuándo te lo va a producir y las controlas. Mientras con una seta silvestre en el campo, pues tienes que ir buscándolas y entonces vas a encontrar pues muchísimas menos y lógicamente eso va a repercutir en el precio. ¿Y cómo repercute esto en el precio? Es más económica, me imagino, que la de cultivo, ¿no? Lógicamente, porque si tienes un control sobre ella de que te va a dar cuando tú quieres y te va a dar mucha más cantidad. Aparte de que la vamos a poder encontrar, me imagino que durante todo el año. Si mantienes las condiciones de humedad y de temperatura, puedes tener la seta durante todo el año. O sea que no tendríamos una mejor época como tal, sino que podríamos tener diferentes épocas para diferentes setas. En el cultivo las puedes tener y tal. Hablamos de cultivo, pero no silvestres. O sea, no, las silvestres cada época va a dar un tipo de setas y lógicamente el invierno por las bajas temperaturas y el verano por el calor y que no hay lluvia ni humedad, no vas a encontrar casi setas. Pero todo el año hay alguna seta. Es raro que vayas al bosque y no encuentres setas. Puedes encontrar setas de macromicetos de agaricales o... Estás hablando, perdona, ¿nos estás hablando justo de la zona de Asturias, donde vosotros salís No. En líneas generales. Y sobre lo que podemos encontrar en la zona de Asturias, por donde vosotros salís, así también, la gente conoce un poco vuestra actividad y por dónde os movéis y qué setas se pueden encontrar. Pues normalmente tienes desde la zona más baja al lado de la mar, sí, que tienes unas temperaturas muy suaves y que hay bastante humedad, que se da un tipo de setas, pero lógicamente según vas subiendo de altitud vas a tener otro tipo de setas y otro tipo de bosque que lógicamente las setas micorríficas, tanto de pinar o de roble o de haya y tal, van a salir ahí. ¿Se nota mucho la salinidad contra más cerca al mar esté? Nosotros como somos de Madrid, no. O sea, a nosotros no nos influye en nada porque los pantanos que tenemos son de agua dulce y aquí no se nota mucho, pero si por ejemplo tenemos bosques cerca de zonas costeras y todo eso, ¿se nota mucho esa salinidad del mar que le pueda llegar a la seta? No, se nota la humedad que genera el mar en el microclima. No es la salinidad, es la humedad del mar. Ya, el mar cuando bate y eso pues va soltando pequeñas gotas y tal en el ambiente, en el aire, y esas gotas, esa humedad la va llevando hacia el bosque. Y sobre cómo afecta o cómo nos influye, ya que está tan en auge y cada país está con una opinión del cambio climático, ¿cómo afecta esto en el crecimiento de las setas?
¿Se está viendo retrasos, por ejemplo, con otros alimentos? Normalmente, yo me acuerdo, empecé a coger setas en los años 80, a finales de los años 80, y de aquella la mayor explosión de setas y tal por aquí por Asturias solía ser a principios de octubre. Ahora mismo, normalmente nosotros hacemos en el año unas jornadas de los hongos y tal, en el cual ponemos una exposición de todas las setas que cogimos en un par de días y hacemos unas charlas y demás. Bien, pues hemos tenido que atrasarlo hasta primeros de noviembre porque es imposible que nos acompañen las temperaturas y las lluvias y podamos coger setas. Bueno, o sea, sí nos ha influido porque lógicamente ya no hay la primavera, el otoño, no están tan delimitados como estaban antes y ahora es muy difícil. Ya. Bueno, sí, la verdad que al final también se han notado en otros muchos alimentos un retraso a la hora de, bueno, pues de cuando crece, pero bueno, no sabíamos si el tema, sí que es verdad que está muy ligado a lluvias, sí. El tema setas, y a lo mejor por época pues saldrían sin lluvia, que no lo creemos, pero bueno, era por también saber un poco cómo afecta. No. Sí, cómo afecta. Y bueno, y cuéntanos un poquito qué es la Sociedad Asturiana, a qué os dedicáis y qué actividades tenéis. Y quién las puede hacer, por supuesto. Yo tengo que hacer un viaje con la novia y sería perfecto que esto fuese una actividad para parejas, ¿no? Ocurre a veces, sí. Ocurre a veces que, o sea, nosotros lo que hacemos en la Sociedad Asturiana de Micología es, como te digo, todos los lunes del año, salvo el mes de agosto, solemos estar por ahí unos cuantos socios y entonces cualquier persona que llegue con una duda, que haya cogido una seta, puede ser de árbol, como un tipo villesquero o algo así, o que la encuentre en la pradera o al lado de un río que siempre hay algo de humedad y que siempre puede haber alguna seta, que te la lleve y que quiera saber lo que es. Entonces estamos normalmente de 7 de la tarde hasta 8:30 de la tarde y clasificamos las setas que nos traigan, ¿no? Y luego tenemos cursillos de iniciación a la micología, ¿sí? Que solemos estar dando clases 2 horas, 4 o 5 días a la semana, y luego salimos en la época en la que normalmente hay setas, como puede ser el primavera y el otoño, salimos de excursión y les vamos explicando lo que encontramos por el bosque, aprendiendo un poco de aquello que se habló de teoría en la sede, ¿no? Luego tenemos también charlas, solemos llamar a algún micólogo y tal, así importante de cualquier zona de España para que nos dé una charla sobre algún género, algunas setas en particular, o toxicidad de las setas, o incluso, como bien me habíais preguntado, de cultivo de setas y tal, que hay gente que está muy preparada y nos dan una charla. Bueno, pues estamos allí 1 hora y media o 2 horas, incluida en esas jornadas o jornadas que llamamos, y luego pues disfrutamos y tal, los que quieren y tal, en una buena cena. Hay que hacerse de la asociación con la cuenta de las setas. Hay que hacerse de la asociación para entrar en estos cursos o ir de ruta con vosotros. No, salimos de ruta también, tenemos 6 o 7 excursiones al año y tal. Vamos por aquí por Asturias, incluso nos acercamos hasta zonas de León, de Seguín, porque León tiene mucho más bosque y mejor que en Asturias. En Asturias hay demasiado helecho, es muy difícil encontrar un bosque muy limpio. Al haber mucha más humedad, la porquería de los arbustos y demás pues sale mucho más y es muy difícil a veces andar por esos bosques. Mientras que en León es más fácil, son más grandes los bosques y coges más cantidad de setas.
que en Asturias. En Asturias lo que coges es más cantidad de especies, porque hay muchas diferencias de altitud y diferencias de humedad y de temperatura. ¿Sí? Sí. Estábamos escuchando atentamente, estábamos aquí súper atentos. Bueno, y una vez que habéis recogido, por ejemplo, en tu caso, que cuando sales pues para hacer alguna pequeña algún pequeño plato en casa, ¿cuál es tu seta favorita? Y si nos dirías una receta favorita. Esto ya es pensando con el estómago. Bueno, a ver, yo cuando voy a setas no me gusta llenar nunca la cesta, la traigo más o menos a mediada, las intento y pido a la gente que las coja lo más limpias posible, que no las meta en la cesta con nada de tierra, porque lo que va a hacer luego es tener ahí un desastre, aquello va a parecer que está lleno de barro, no apetece para nada comerlas, entonces yo siempre procuro llevarlas muy limpias, coger pocas, escogidas, que no sean viejas, que no sean muy jóvenes, saber qué seta estoy cogiendo. O sea, cuando voy a un pinar intento buscar boletos, intento buscar níscalos, intento buscar cantarellus. Cuando voy a un bosque de robles también puedo encontrar boletos, puedo encontrar rúsulas, encontraré cantarellus. Son de las setas que yo más aprecio, vamos. Sería el cantarellus. O sea, llevarlas lo más limpia posible, sin grandes para cantidades. Llevar a casa, lo primero que hay que hacer es limpiarlas a fondo. ¿Cómo las limpiaríamos? ¿Y cómo las conservaríamos en casa? A ver, tienes que limpiarlas con la menor agua posible. O sea, si tiene mucho barro, casi vale más cortarla con la navaja o tal, o con el cuchillo y tirarla, o si está muy fea, la desechas. Y entonces las otras sería con un paño o con un cepillín, dándole un poco y limpiándola lo más posible. Luego, a partir de ahí, pues prepararlas. Las preparaciones y tal, yo siempre aconsejo al principio, y para sacarle el mejor partido a la seta, sería a la plancha. O sea, que aconsejas que no nos liemos mucho, porque nosotros ya estábamos pensando en 5 elaboraciones para este plato, cómo meto la seta, tal, no sé qué. O sea, que al final lo más sencillo parece que es lo que más gusta. Es lo que más gusta y tal. Si la haces al ajillo con poco ajillo, que no te pases del ajo, porque entonces te vas a ver solamente ajo. Si le echas jamón y le echas mucho, solo vas a ver jamón. Y lo que tienes y lo que pretendes al principio es cogerle el sabor a la seta, ¿no? Luego ya puedes prepararlas, pues me encanta hacer un arroz con setas y 4 langostinos, 4 por darle un poco de sabor. Y me encanta hacerlas con un poquitín de pasta, con un poco de... Pero vamos, la primera receta que nos has dicho ha sido la de a la plancha, lo más sencilla posible. Entendemos que con una plancha... Para que sepas, aproveches todo su sabor, para que veas qué seta te gusta más. Ya. Luego, a partir de ahí, pues puedes aprender y decidir, voy a utilizarla con este pescado, como puede ser la trompeta de los muertos, que va estupendamente, y esa, si la secas todavía mejor, te va a dar más aroma y más sabor que si la comes en fresco. Con lo cual esta seta, la trompeta de la muerte, podríamos darle un poco más de... Ya que tiene bastante tierra, podríamos darle un poco de agua... No, tiene poca tierra. La trompeta tiene muy poca tierra. El tallo sí que tiene. Le tienes que quitar de la parte de abajo, quitando 2-3 milímetros, que es lo que está metido en la tierra. Todo lo demás ya es seta. Ya, o sea que si puede tener más tierra por encima, es porque se ha mezclado toda la seta a nivel... Justamente, porque la has metido tú sucia y tal, sí. Si no. Y claro, si tú coges champiñones
o coges macrolepiotas, o coges níscalos, si los pones con las láminas mirando arriba, toda la porquería que te vaya va a quedar dentro de las láminas. Entonces lo que se debe de poner es boca abajo, que las láminas queden para abajo para que no se manchen, porque tú el sombrero lo puedes limpiar mucho mejor que si se entra por las láminas la tierra o algo. Está claro que para ir a coger setas no vale con atarse unas buenas botas, ponerse un abrigo que va a llover y un par de Llevar bolsas. una cesta, o sea, llevar una hay que navaja. tener bien un conocimiento de que vas a por setas, de cómo se cogen, de qué setas vas a coger, del tratamiento que le tienes que dar. O sea, es que al final no vale cualquier persona para coger setas y siempre tienes que ir con un experto. O sea, son unas pautas básicas que hay que llevar para poder coger setas y no llevarse un disgusto o no tirarse mucho tiempo limpiando las setas aunque la conozcas. Muchas veces las setas luego están cocadas, o sea, todos los animales del bosque, como las moscas, los mosquitos y tal, pues suelen poner huevos. Entonces tienes que mirarlas muy bien antes de cocinarlas. Siempre tienes que abrirlas, cortarlas, ver cómo están por dentro y tal, si están bien, porque podemos tener una intoxicación exclusivamente también por esas larvas que han estado colonizando la seta, ¿no? Pues muy bien, la verdad, muy didáctico. Pues yo la verdad he aprendido bastante. Sí. Así que... O sea, es que ha sido tan explicativo esto que me has dejado sin dudas. Ahora mismo sin dudas. El día de mañana cuando esté en el campo ya te llamaré y te diré... Sin ningún problema me puedes llamar. Bueno, ¿De acuerdo? Tenemos una visita pendiente para Asturias, ¿eh? Sí, a ver si Bueno, pues, nos dejan, ahí os salir. esperamos. Sí, el problema es que no nos dejan ahora, estamos un poquito... Igual que nosotros. Vale. Este año no hemos podido salir a setas. Todos nuestros socios están diciéndonos cuándo podemos salir, pero no podemos. Incluso nosotros en Gijón estamos perimetrados, que podríamos a lo mejor ir por el resto de Asturias y encontrar algo que encontraríamos de seguro, pero no podemos salir. Bueno, pues habrá que esperar unos meses más y que nos... El año que viene habrá el doble de setas, seguro. Bueno, pues entonces, mira, yo creo que os esperamos en la calle Tirso de Molina 8 abajo de Gijón. Y si queréis entrar en nuestra página web es www.asturianademicología.com. Pues queda ya apuntado. Era nuestra última pregunta. O sea... Noticias, en fin, todo lo que ponemos en ella. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Herminio. Un verdadero placer haber aprendido contigo sobre este mundo de la micología. Y lo dicho, tenemos una visita para Asturias que es preciosa. En cuanto antes podamos. Pues veremos. En cuanto nos dejen, Pero estamos allí, ¿eh? Con todo el cariño. Pues muchísimas gracias. De nada, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, no se puede decir que no hemos aprendido hoy, Charlie. O sea, No, la verdad que hemos aprendido más que cuando íbamos a la escuela. Sí, esto es asombroso. O sea, el mundo de la micología no creía que podía darnos tanto. Bueno, lo que sí que nos ha quedado muy claro para todos, si no tienes conocimientos, no vayas a recoger setas. Y si los tienes, por favor, coge las que de verdad solo sepas y tengas certeza que son buenas. Y nada, que muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast Toma Pan y Calla. Pues sí, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. La mía es chef.gordillo en Instagram. La mía es Chef Carlos Ruiz. Y estaremos por ahí subiendo nuestras recetitas, cocinando desde casa y bueno, espero que os haya gustado, darle un like, suscribiros y toma pan y calla.